Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Arroyo y estoy nuevamente con ustedes para darle el seguimiento a los videos que he subido con anterioridad. El día de ayer recibo una llamada de mi directivo y me dice que hay una persona que viene asignada a la plaza que yo estaba cubriendo, plaza que se desocupó en octubre de un compañero que se jubiló en el área de artes y otra compañera que se jubiló en el área de biología, quien la profesora Peregrina está cubriendo. Las semanas anteriores nos comentaron que ya había asignado un maestro para las horas de biología y que dejaban fuera de toda posibilidad a la maestra Peregrina de esas horas incrementarlas. En mi caso pasó exactamente lo mismo, está pasando exactamente lo mismo. Ayer hablé con mi secretario general, el profesor Ernesto Rivera, secretario de la delegación de 222 de Tijuana, Baja California, y me dijo, no se puede hacer nada. No te puedo defender porque no tengo argumentos. Quiero empezar este video dando precisamente, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el significado de sindicato. Asociación de trabajadores constituida para la defensa y promoción de intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros. En la página del cente.org.mx, en su misión, dice: representar, defender y reivindicar los derechos y conquistas de los trabajadores de la educación. Con respecto a la situación que me compete a mí, pues resulta y resalta que, número 1, aún no se genera mi pago. De octubre a abril estuve cubriendo un interinato por 18 horas y hasta la fecha no ha salido el pago alguno. A la maestra Peregrina ya le otorgaron una parte de ese pago, pero a mí aún no. Y no hay fecha para una nómina extraordinaria. Número 2. Nos cortaron el interinato para no generar en un solo movimiento los 6 meses y un día. Eso me queda muy claro, que en este ciclo escolar no iba a generarse ningún movimiento de 6 meses y un día porque vienen con un rezago de 6 meses y un día en plazas por el servicio profesional docente. Se supone que el servicio profesional docente ya desapareció. Sin embargo, nosotras estuvimos cubriendo por 7 meses continuos esas horas. No se dejó de dar ni un solo día la atención a esos muchachos, la atención a esos grupos, tanto en biología como en artes. La maestra Débora Lomas cubrió un grupo, es decir, 2 horas también, y está en esta misma situación. Número 3. Al no renovarse el interinato en el mes de mayo, porque en automático nos cortaron el interinato, según el sindicato fue por orden oficial, por las autoridades educativas, y la autoridad educativa dice que no sabe por qué el sindicato ya no renovó. No sabemos a quién creerle, si a la autoridad educativa o al sindicato. Automáticamente, pues esas horas quedan vacantes. Como quedan vacantes, pues quedan a disposición. Y según tengo entendido que el secretario general debió decirle a la autoridad educativa que había personal dentro de la escuela que podía cubrir esas horas. Y al parecer omitió esa parte. Esa es una versión. La otra versión es que la misma autoridad educativa y el UCICAM dispuso de las horas porque no tenían dueño. Pero creo que una es consecuencia de la otra. Si no avisas que no hay quien las cubra, pues obviamente alguien va a llegar a cubrirlas. Sin embargo, entonces si la autoridad educativa no estaba enterada de que había personal, ¿cómo es que se cubrieron esos 7 meses en interinatos con personal de la escuela? No sé si me entender. Pero me deja pensando muchas cosas. Yo me di a la tarea de volver a revisar las disposiciones generales del proceso de selección y promoción a las horas adicionales para los docentes que elaboramos por hora, semana, mes en educación básica. Esta disposición sale el 20 de marzo
elaborada por el UCICAM y por la Secretaría de Educación Pública, y voy a citar cada uno de los artículos en los cuales le quiero demostrar al sindicato de que sí hay evidencia y sí hay argumentos para que tomen las riendas y nos defiendan. Primero dicen los considerandos que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que ocurran los aspirantes en igualdad de condiciones. Aquí no hay igualdad. Aquí ya están mandando a alguien a cubrir esas horas y no tuvimos esa igualdad y esa equidad por la cual están considerando aquí. Habla de un instrumento que es un instrumento del Estado para que el personal al que se refiere esta ley acceda a la carrera justa y equitativa. No veo ninguna justicia ni ninguna equidad porque nos están dejando fuera de poder participar de esta selección para esta disposición de horas adicionales. La citada ley establece en el artículo 55 y 56 indica que la educación básica, la asignación de horas adicionales en función de las necesidades del servicio para los docentes que elaboran horas semana mes, será una promoción de conformidad con las disposiciones que establezca la Secretaría, debiendo reunir el perfil profesional requerido para la materia, tecnología o taller que se cumpla con los elementos multifactoriales que la Secretaría determine. Con base a eso, entonces surge la disposición general del proceso de selección de promoción de horas adicionales para los docentes que elaboran por hora semana mes en educación básica. Y voy a ir citando ciertos artículos que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, el artículo 6. El artículo 6 de estos lineamientos dice: la vacancia definitiva de una nueva creación o temporal de plazas hora semana mes, así como las que se generen durante el ciclo escolar. Recordemos que estamos en el ciclo escolar 19-20. De sostenimiento federal, federalizado, estatal o municipal, únicamente se podrán asignar a quienes hayan participado en el proceso de selección para la asignación de horas adicionales. No existió un proceso como tal, pues todo se paró por la pandemia y no hubo un preregistro, no hubo una secuencia. Por lo tanto, no sé por qué están otorgando las horas que se generaron como vacantes en este ciclo escolar a otra persona. Artículo 7. El proceso de asignación de horas adicionales se realizará en igualdad de condiciones para todos los participantes. Será público, transparente, equitativo e imparcial. No veo lo transparente. Número 8. Artículo 8. Podrán aspirar a obtener horas adicionales los docentes con nombramiento definitivo, contrato bajo el régimen de horas semana mes que elaboren en alguno de los niveles de educación básica y desempeñen la función docente frente a grupo en el centro de trabajo que corresponda a su categoría. Tanto la maestra Peregrina y yo cubrimos con ese requisito. En los requisitos de participación, pues habla de tener una antigüedad, de contar con un nombramiento definitivo, de ser titulado en la asignatura con una carrera que vaya afín a la asignatura, contar con el perfil del profesionograma requerido. En el artículo 17 dice: participar en la promoción de horas adicionales con categoría y función acorde a los centros de trabajos en que esté adscrito. Nosotras estamos adscritas en la Escuela Secundaria General número 1 Presidente Lázaro Cárdenas, de orden federal. Y quedaron vacantes 20 horas de artes y 42 horas de biología. Y no hay ningún tipo de participación por medio de esa promoción hacia nosotros como parte de la base. Hay que cumplir con los multifactoriales que le llama así la ley. ¿Y cuáles son esos multifactoriales? Pues el grado académico, la evidencia del factor, evidencia en la experiencia, viene en la evidencia del factor la constancia de adscripción,
Y viene un punto importante, la antigüedad. A mí me comentan que el SPD, el Servicio Profesional Docente, quitó ese derecho de antigüedad. Y entonces, ¿qué hizo el sindicato para conservar ese derecho? No que estaba para defender lo que ya anteriormente se había conquistado. No veo que haya esa defensa sobre esos derechos conquistados. Además, si el SPD ya no existe, ¿por qué el UCICAM está actuando de la misma manera que el SPD? Entonces, la mal llamada reforma educativa no se canceló. Sigue estando vigente, sigue estando igual, no hay ningún cambio. ¿Dónde está ese cambio? Habla sobre los años de servicio. Años de servicio acumulados en el desempeño de la función docente en el nivel o servicio educativo y materia, tecnología o taller impartida. Yo tengo 15 años de antigüedad, la maestra Peregrina tiene más años que yo. Y aún así están pasando sobre nuestro derecho a la antigüedad. Claro que es un derecho. La constancia de servicios emitida. Sobre el proceso de valoración mediante instrumentos que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes, que supongo que puede ser un examen, ¿no? Me imagino que venía un examen y así lo plantea la antigüedad, el grado académico, la experiencia y el tiempo de trabajo y los conocimientos y aptitudes, que hacen un 200 puntos generales de este proceso que, vuelvo a decir, se interrumpió por la pandemia. En la organización del proceso de selección, artículo 24, la unidad del sistema regula, opera y supervisa en condición con las autoridades educativas de las entidades federativas la correcta ejecución del proceso de selección para la asignación de horas adicionales. Este proceso será público, transparente, equitativo y parcial. 29. El preregistro se realizará en línea de manera personal. El participante ingresará la información que se solicite en las fechas establecidas a la convocatoria. No ha salido ninguna convocatoria, puesto que por la pandemia todo se detuvo. En la asignación de horas adicionales, apartado 6, artículo 46. La asignación de horas adicionales se realizará a partir del inicio y durante cada ciclo escolar que corresponda, con base en las listas ordenadas de resultados. No hay resultados porque no hubo convocatoria por la pandemia. 47. Artículo 47. Solo se asignarán como horas adicionales y tendrán efectos de pago las plazas vacantes que estén registradas previamente en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas, SATAP. Artículo 48. La asignación de plazas vacantes en cada entidad federativa se realizará con estricto apego a las listas ordenadas de resultados derivados del proceso de selección para la promoción de horas adicionales. Vuelvo a repetir, no hay una lista porque no hubo un procedimiento, porque no hubo una convocatoria por la pandemia. Artículo 51, y esa es una de las bases que le digo a mi líder sindical. Aquí hay una base que sí se puede pelear, porque la persona que viene a cubrir las horas de biología viene por tiempo completo. La persona que viene a cubrir las horas de arte viene por 18 horas de artes, dejando nada más 2 grupos solos. Quiere decir que no están dejando el 10% para la gente de base, de acuerdo al artículo 51, el cual voy a citar. El 40% de las plazas vacantes que se generen durante el ciclo escolar de manera definitiva y temporal de 3 o más grupos se destinarán a la promoción de horas adicionales. Nos están dejando un 10%. ¿Por qué el sindicato no puede defender el otro 30% faltante? ¿Por qué me está diciendo que no hay argumentos cuando no están cumpliendo? El UCICAM no está cumpliendo con este artículo 51. Y el 60% restante se canalizará al proceso de admisión. Quiere decir que va a ir para la gente nueva, la gente que no tiene una plaza definitiva, ese 60% se lo van a otorgar a ellos. ¿Por qué no tenemos nosotros la certeza de ese 40%? ¿Por qué nos están negando ese 40% y están dejando un 10%?
No lo estoy inventando. Artículo 51 de los lineamientos. Artículo 60. Y esto me llama mucho la atención. Las plazas vacantes definitivas que sean asignadas como resultado del proceso de selección de promoción por horas adicionales darán lugar a un nombramiento definitivo después de haber presentado el servicio de 6 meses y un día sin nota desfavorable en su expediente fundada y motivada. Ni la profesora Peregrina ni yo tenemos una nota desfavorable en nuestro expediente. De hecho, está mal que yo hable de mí misma, pero somos de las maestras más comprometidas en la escuela y que están puntualmente, que cumplen con los requisitos que la autoridad educativa nos dice, pero tampoco nos quedamos calladas. Y aquí está hablando el artículo 60 de esas plazas vacantes. Nosotras cubrimos por 7 meses esas plazas. No tenemos un nombramiento de 6 meses y un día, pero durante 7 meses ininterrumpidos, si sumamos nuestros movimientos, son 7 meses ininterrumpidos. Por lo tanto, yo puedo y exijo que se me explique este artículo 60, porque las personas que están mandando vienen con una asignación de 6 meses un día. Por lo tanto, ellas van a generar el derecho al artículo 60 y van a pasar sobre el derecho de los que estamos en base. Ahora, si no se está respetando el porcentaje de 40-60, ¿qué es lo que está haciendo el sindicato para hacer valer ese artículo 51 de estas disposiciones generales? ¿Por qué el maestro Ernesto me dice que no me puede defender? ¿Por qué me dice que me puede comunicar con cualquiera de las otras autoridades y que me van a decir lo mismo? ¿Por qué el sindicato no está haciendo nada? ¿Por qué el UCICAM está trabajando igual que el SPD si no hicieron una convocatoria para las horas semana-mes? En el seguimiento del proceso de asignación de horas, el apartado 8, dice en el artículo 65, corresponde a las autoridades educativas de las entidades federativas dar seguimiento al proceso de asignación de horas adicionales y verificar que se lleve a cabo con apego a la ley y a las presentes disposiciones, cosa que no se está haciendo. Artículo 66. En caso de que se identifique alguna irregularidad en cualquier fase del proceso de selección para la asignación de horas adicionales, deberá hacerse del conocimiento de la unidad de sistema y de la autoridad educativa de la entidad federativa que corresponda para su debida atención. Yo estoy haciendo ese llamado porque no se está haciendo acorde al proceso como lo plantean estas disposiciones. Artículo 67. Ante cualquier inconformidad respecto a la aplicación correcta del proceso de selección para la promoción por horas adicionales, se podrá interponer un escrito el recurso de reconsideración ante la autoridad que emitió la resolución o en su caso podrá concurrir ante las instancias jurisdiccionales que se consideren convenientes en los plazos y términos previstos en la ley. Sí se puede hacer algo, sindicatos, sí se puede hacer algo. No me digan que no se puede hacer nada más. Autoridades educativas, no me digan que no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer. Termino con los transitorios. ¿Qué dice el segundo? Todas las disposiciones administrativas emitidas por las autoridades educativas de las entidades federativas se opongan a las presentes disposiciones quedan sin efecto. Y el tercero, muy importante, que es el caso de mi compañera Peregrina. El personal docente que participó en la evaluación del desempeño en los ciclos escolares 17-18 y 18-19, que fue el caso de ella, durante la vigencia de la Ley General de Servicio Profesional Docente y cuente con el resultado de la que le permita la obtención de horas adicionales, podrá ejercer este derecho los primeros hasta el ciclo escolar 2021 y los segundos hasta el ciclo escolar 21 y 22. Ella fue evaluada, no por gusto, la asignaron. Yo no fui evaluada, a mí no me tocó la evaluación. Sin embargo, considero que como parte del personal que existe dentro de la escuela que puede cubrir esas horas, tengo cierto derecho. Y las disposiciones lo están diciendo.
al mandar a 2 personas a estas asignaturas con una asignación de 6 meses un día, ellas están ejerciendo el derecho del artículo 60 y nos están dejando a nosotros fuera. No se me hace justo que la autoridad educativa trabaje de esta manera. Si el servicio profesional docente ya no funciona, ya no tiene validez, ¿por qué el UCICAM sigue trabajando de la misma forma? ¿Por qué el sindicato me está diciendo que no puede defenderme ni hacer nada porque el UCICAM ya dio la última palabra? Siendo que, como ya anteriormente dije, en el artículo 66 y 67 de estas disposiciones generales dice que sí se puede hacer algo. Hago un llamado a mis autoridades educativas y a mis autoridades sindicales para que se nos haga justicia, para que no se pase sobre el derecho que tenemos nosotros como maestras de base para poder cubrir esas horas. Lejos del pago, es la certeza que nosotros tenemos de poder tener un incremento que hemos esperado por 15 o 26 años. No es 1 o 2. Además, tenemos derecho a ese 40% que corresponde a la gente que estamos de base y no lo están cumpliendo. De verdad, hago un llamado a las autoridades para que por favor nos den una respuesta clara y precisa, nos den una cita para que personalmente puedan dirigirse a nosotros y con hechos nos digan qué tenemos que hacer y qué podemos hacer. No que por teléfono nos digan, no se puede hacer nada, no te puedo defender porque no tengo argumentos. Les acabo de presentar los argumentos. Espero y solicito que las autoridades hagan un llamado y nos suene el teléfono a la profesora Peregrina y a mí para decirnos qué es lo que está pasando. De verdad que los invito. Muchas gracias por estar en este tiempo conmigo, escuchando mis argumentos, y espero que el UCICAM y que el sindicato hagan algo por nosotros. Que respeten ese 40%, que respeten las formas y las disposiciones que marca este proceso de selección de hora, semana, mes. Muchas gracias.